Spider-Man es uno de los héroes más queridos que tiene Marvel. Es por eso que tiene tantas películas y que se genera tanto revuelo cuando se habla de la posibilidad de ver a todos los actores que supieron llevar ese traje juntos en la próxima película. O bueno, casi todos, porque dudo que veamos al de 1977 o al japonés. En este video vamos a centrarnos en uno de ellos, el que dio inicio a todo, el que bailó mientras todos lo miraban feo, el rey de los memes. Obviamente me estoy refiriendo a Tobey Maguire, el primer Spider-Man que llegó al cine de la mano de nada más ni nada menos que el gran Sam Raimi. Antes de continuar, quiero decirles que si quieren ver más videos así, de cine, series o videojuegos, solamente tienen que tocar en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que suba nuevo contenido. También vayan a seguirme a mis redes sociales, que tengo Twitter, Facebook, Instagram y un canal de Twitch en el que hago directos jugando algunas cositas. Todos estos enlaces los pueden encontrar acá abajo en la descripción de este video. Y ahora sí, habiendo dicho esto, empecemos de una vez con este análisis. Para empezar este video vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia los años 90. Por aquel entonces, la industria del cómic se encontraba atravesando un muy mal momento y en la Casa de las Ideas esto no fue la excepción. En aquella década, Marvel se declaró en bancarrota y estaban tratando de salvar la compañía por cualquier medio posible. Esto llevó a que se vendieran los derechos de varios de sus personajes a diferentes productoras. Fox se quedó con los X-Men, Daredevil y los Cuatro Fantásticos, mientras que el Hombre Araña se fue con Sony Pictures. Tengamos en cuenta también que si bien en aquellos años habíamos visto adaptaciones muy buenas basadas en superhéroes, lo cierto es que tampoco esto era la norma. Tuvimos dos buenas películas de Batman y otras que fueron un fiasco. Tuvimos una buena película de Blade y una muy mala del Capitán América. Como dije antes, esto no era la norma. Sin embargo, hacia finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio, estos personajes ganaron un poco de aire de la mano de cintas como Blade y X-Men. Es por esto que desde Sony comenzaron los primeros intentos para realizar una adaptación del Hombre Araña. Uno de los directores convocados para hacer esta película fue el mismísimo David Fincher, pero como ya sabrán, quien finalmente se quedó con el puesto de director fue Sam Raimi. A pesar de que este hombre venía haciendo películas con un tono muy diferente a lo que se muestra en Spider-Man, él entendía a la perfección a este héroe, ya que era un fanático del personaje desde niño. Y no solo eso, sino que era un amante de la etapa en la que Stan Lee, Steve Ditko y John Romita trabajaron en este personaje. Teniendo en mente esta etapa, Raimi se encargó de rendirle tributo a estas historias en un medio completamente diferente, y esto significa que tuvo que hacerle frente a desafíos completamente diferentes. Hacer esta primera película no fue nada fácil. Empecemos teniendo en cuenta que en ese momento los efectos especiales no eran lo que son hoy en día, y hacer que el personaje se columpiara de manera fluida llevó mucho tiempo. Por otra parte, se habían creado varios trajes que desaparecieron de manera misteriosa, aunque al cabo de un tiempo se descubrió que un guardia de seguridad los había robado y los estaba vendiendo por eBay. Además de esto, debido a los colores de los trajes, no fue posible grabar las escenas de Spider-Man y el Duende Verde juntos con un croma de Taz. Para el héroe se tuvo que utilizar un fondo verde, mientras que para las escenas del villano se tuvo que utilizar un fondo azul. Esto se debió a que se usaban un mismo color de fondo para juntar a estos dos personajes. Parte de los trajes desaparecerían fusionándose con el escenario. Sumado a todo esto, debido a los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, se tuvo que reprogramar la fecha de estreno, ya que había escenas en las que estas aparecían. Pero, increíblemente, a pesar de todos estos problemas que fueron apareciendo durante el rodaje, Sam Raimi logró brindarnos una excelente adaptación del personaje. La cinta abre con los créditos iniciales y una música totalmente épica, que con el correr de los minutos se va a convertir en un himno. Esta banda sonora fue compuesta por el mismísimo Danny Elfman, un compositor muy reconocido por ser la mente que creó la icónica canción del Batman de Tim Burton, la de los Hombres de Negro, incluso fue quien compuso el tema principal de Los Simpson.
La música que él hace suele convertirse en una parte fundamental e icónica de las obras. Como dije antes, se convierten en himnos. La película comienza con Peter haciendo de narrador. Con un tono solemne nos va avisando que su historia no es para los débiles de corazón, de cierto modo preparándonos para lo que vamos a ver más adelante, porque este tono se verá recuperado y va a adquirir mayor profundidad en el tramo final de la película. Pero el tono de voz cambia ligeramente cuando nos dice que esta historia involucra a una chica, Mary Jane Watson. Como él mismo dice, la chica que le gustó incluso antes de que le gusten las chicas. Lo de Sam Raimi es increíble porque en muy pocos minutos llega a establecer una identidad para cada personaje y luego a lo largo de la cinta los va desarrollando. Tomemos por ejemplo a Peter. La primera vez que lo vemos está persiguiendo al microescolar mientras todos se ríen de él, incluso el conductor. Cuando lo dejan entrar se siguen burlando y lo molestan. Y es más, cuando está narrando nos dice que le gustaría ser otra persona, pero con el correr de los minutos todo esto va a ir cambiando de una manera muy orgánica. Como dije antes, Sam Raimi va estableciendo las bases de identidad para cada personaje y luego los desarrolla. Acá vemos a Peter como el nerd de la escuela, sufre de bullying, está enamorado de una chica pero no se anima a decírselo, y esto se desprende a su vez de su baja autoestima. Este es el primer motivo por el cual dice que le gustaría ser otro, y el segundo lo voy a explicar mejor hacia el final de este video, pero esta idea de querer ser otro se va a continuar, incluso se va a desarrollar mejor en la segunda película. Retomando lo que es el hilo de la cinta, luego de esto se nos presenta la familia Osborn, compuesta por Harry y Norman. La relación entre estos dos es un poco complicada. Mientras que Norman es un hombre de negocios muy inteligente que logró amasar una gran fortuna, el hijo reprobó en cada escuela privada a la que asistió, motivo por el cual ahora se encuentra en una escuela pública. Lo seguido vemos la primera interacción entre Peter y Norman. Desde el principio se nos deja muy en claro que existe una admiración mutua, ya que los dos son personas muy inteligentes interesadas en la ciencia. Es muy interesante lo que pasa con estos tres personajes. Mientras que entre Peter y Norman hay señales claras de un respeto mutuo, Harry siempre quiere impresionar a su padre, y eso lo lleva a desarrollar ciertos celos de su amigo, ya que este, sin esforzarse, logró la aprobación de Norman Osborn. Esta idea de un Harry desplazado se va reforzando con diversos planos a lo largo de la cinta. Tus padres deben estar muy orgullosos. Mis tíos lo están. Vivo con ellos. Pero trata de disfrutar este día. Cada vez que aparecen Peter y Norman juntos, Harry suele estar de fondo o no aparece. Pero volviendo al tema. El curso está en una excursión escolar en la Universidad de Columbia. Como se imaginarán, ahí es donde está la araña que le otorga a Peter sus poderes. Igual, antes de que esto suceda, veamos esto. La guía de la excursión va explicando las diferentes capacidades de las arañas que hay en el lugar. Y esto es una forma bastante sutil de introducirnos a las habilidades que Peter pronto va a adquirir. Ahí se nos explica también que modificaron genéticamente una araña con el ADN de 14 especies diferentes. Y como era de esperarse, justamente esa es la que muerde a nuestro protagonista y la que le otorga los poderes. Durante los primeros 20 minutos aproximadamente, el director establece unas bases bastante claras para cada personaje. Sabemos quién es Peter, quién es Harry, quién es Norman, incluso quién es Mary Jane, que se nos presenta como una chica popular con muchos amigos, que está en pareja con Flash Thompson y que no tiene preocupaciones. Igualmente, si bien estos 20 minutos son para introducirnos a estos personajes, durante el resto de la cinta se va profundizando en ellos y créanme que Sam Raimi no tiene ninguna intención de apurar las cosas. Si antes nos presentaban a Norman como un millonario, ahora vemos que está empezando a tener problemas para cumplir un contrato militar y que podrían retirarle los fondos. Si esto sucede, su compañía podría dejar de existir. De todos modos, esto no lo enfurece, sino que lo preocupa. Y esto es algo muy importante porque más adelante se va a marcar un contraste con el Norman villano, ya que va a tender a enojarse en reiteradas ocasiones. Retomando el hilo, el problema es que están creando una fórmula para aumentar el potencial humano y esta tiene efectos secundarios, locura y violencia. En la escena que sigue se nos muestra a la familia Parker como una familia afectuosa y que se apoya mutuamente, aunque estén pasando malos momentos, ya que Ben Parker, el tío de Peter, acaba de perder su trabajo
y esto va a marcar un contraste con la familia Osborn, ya que Norman y Harry pasan muy poco tiempo juntos a pesar de que estén en una buena posición. En este momento vemos el primer cambio que va a sufrir Peter, el cambio físico y por ende la adquisición de sus poderes. Eres el hombre más responsable que he conocido. Esta frase es muy importante ya que nos dicen directamente que la responsabilidad es una cualidad del tío Ben, cualidad que intentará transmitir a su sobrino más adelante. Nuevamente estamos viendo el buen trabajo del director a la hora de presentar la situación y los personajes, ahora sumando el desarrollo. Apenas nos muestran este primer cambio para nuestro protagonista, pasamos al cambio que está sufriendo Norman Osborn, ya que buscando salvar su compañía, este hombre realiza un experimento en sí mismo y como era de esperarse termina saliendo mal, ya que a partir de ese momento va cayendo cada vez más en la locura. Hay que destacar que los cambios que van sufriendo Peter y Norman se van dando de manera seguida, siempre uno detrás del otro. Podríamos decir que de este modo el director busca remarcar las diferencias entre ambos. Si sus identidades secretas tienen mucho en común, sus alter egos no. Cuando Peter se despierta se da cuenta de que hubo un gran cambio en la noche. ¡Cielos, qué macizo! Y a la vez se nos revela de que Mary Jane es su vecina. Nuevamente vemos un desarrollo, pero esta vez en ella. Si antes nos la mostraban como una adolescente popular y despreocupada, ahora vemos su otro costado, viene de un hogar conflictivo y su padre es una persona muy hostil. En la escuela vamos viendo que Peter tiene cierta dificultad para controlar sus poderes. Primero quiere alcanzar el micro y pega el cartel a su mano, y después lanza telaraña sin querer. Este detalle de la telaraña para mi gusto le da cierta identidad a esta versión. Es la única de los live action que lanza telaraña de manera orgánica. Y esto se debió a que al director nunca le terminó de convencer la idea de que un adolescente tenga la tecnología y sea capaz además de crear su propio lanzarredes. Retomando lo que nos interesa a nosotros, esta incapacidad de Peter para controlar sus nuevas habilidades le termina ocasionando una pelea con el abusivo Flash Thompson. Una vez que logra derrotarlo, se da cuenta de lo que está sucediendo con su cuerpo y es por eso que sale a poner a prueba sus habilidades. Y todos estos poderes lo distraen de sus responsabilidades, y es por eso que cuando lo vemos regresar a su hogar descubrimos que se olvidó de ayudar a pintar a su tío, por lo que este tuvo que hacerlo solo. Esta falta de responsabilidad es algo que se va a continuar viendo en muchas ocasiones durante esta etapa. Luego de esto, vemos cómo tiene la primera charla sincera con Mary Jane Watson. Y teniendo en cuenta todos estos eventos, ahora podemos entender por qué estamos en la primera etapa de los cambios para nuestro héroe. Estos no solamente se restringen a lo físico, sino que vemos cómo la adquisición de estos poderes lo hacen olvidar sus responsabilidades y a la vez le dan la confianza necesaria para comenzar a hablar con su amor platónico, algo que nunca había hecho hasta ese entonces. Apenas termina esta charla, Mary Jane se va con Flash, que pasó a buscarla para mostrarle el nuevo auto que le regalaron sus padres, y por este motivo nuestro protagonista decide comprarse el suyo para poder impresionar a la chica de sus sueños. ¿Cómo piensa hacer esto? Anotándose en una pelea de lucha libre en la que tiene que aguantar 3 minutos dentro de una jaula. Como se imaginarán, es obvio que no le va a decir a su familia que piensa ir a pelear, así que les miente diciéndoles que va a ir a la biblioteca. Este es un momento fundamental, porque el tío Ben, preocupado por Peter, trata de conectar con su sobrino que está cada vez más aislado y diferente. Es por esto que da el ejemplo de la pelea con Flash Thompson. Le dice que aunque tal vez se merecía la golpiza, el hecho de que pueda vencerlo no le da el derecho a hacerlo, y nos brinda la icónica frase de la trilogía. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter rechaza la sabiduría que trata de impartir su tío y se enoja con él, diciéndole que no le dé sermones y como era de esperarse, se va a pelear. ¡Mis piernas! ¿Qué me hizo? ¡No siento mis piernas! Como ya se sabe, le termina ganando la pelea y cuando va a cobrar la recompensa le pagan muchísimo menos de lo pactado porque terminó el combate antes de que se cumpla el tiempo pactado. Tus necesidades no son problema mío. De mala gana se retira con ese dinero y en ese momento entra un ladrón dispuesto a llevarse la recaudación. Cuando se está llevando el botín, Peter lo deja escapar a modo de venganza por lo sucedido anteriormente. Tú hubieras podido atraparlo. Ahora escapará con mi dinero.
Sus necesidades no son problema mío. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Casualmente, este es el ladrón que, intentando robarle el auto a su tío, le disparó quitándole la vida. Dispérsense. Es en este momento que Peter decide usar sus poderes por primera vez para combatir a un criminal. Y hago esta aclaración porque antes los había usado para su propio beneficio y por diversión. Lo cual también tiene mucho sentido porque si lo pensamos, es un adolescente. Es obvio que va a querer usar sus poderes para divertirse. ¡Telaraña! ¿Vuela? Peter lo persigue y termina enfrentándolo. Asustado, este hombre tropieza y termina cayendo por la ventana. Y paremos por un minuto acá. Veamos qué es lo que se nos estuvo contando hasta este momento. Toda esta etapa sirve para mostrarnos tres cosas: el cambio que Peter está atravesando, cómo este comienza a alterar su vida y la falta de responsabilidad. Estos tres elementos van conectándose entre sí. Lo primero se nos muestra con su dificultad para controlar los poderes, de ahí el entrenamiento que realiza, pero esto no está motivado por un sentido de responsabilidad, sino que es un adolescente que está tratando de divertirse. Lo segundo, con las crecientes interacciones con su amor platónico y la pelea con Flash. Finalmente, lo tercero va apareciendo varias veces. Primero, le promete a su tío ayudarlo a pintar, pero no lo hace. Después, le miente diciéndole que va a ir a la biblioteca, aunque en realidad va a pelear. Y esta idea se refuerza aún más cuando deja escapar a un ladrón. Este acto de irresponsabilidad es lo que le terminó costando la vida a su tío. Además, veamos, cuando decide ir a buscar a este ladrón, no lo hace por un sentido de justicia o de moral, sino que lo hace motivado desde la ira, el odio, quiere venganza por el asesinato de un ser querido. Por otra parte, esta primera fase no solo se enfoca en Peter Parker, sino que muestra el cambio que también se va produciendo en Norman Osborn. Como ya sabemos, el compuesto químico que entró a su cuerpo vuelve a las personas violentas y las hace descender en una espiral de locura. Y eso es lo que vamos a ir viendo con este personaje, como poco a poco un buen hombre va perdiendo su humanidad. En esta etapa, la primera vez que lo vemos, aparece tirado en el piso dentro de su hogar sin recordar nada de lo sucedido ni el motivo por el que está ahí. La segunda vez que aparece, el director nos lo muestra con el rostro bañado en transpiración y escuchando voces que no existen, mientras mira en el diario que es muy probable que su compañía pierda los fondos que necesita. Esta escena termina con él retirándose del foco mientras la música sube de nivel, casi como un preludio de las desgracias que están a punto de suceder. La tercera y última vez que lo vemos, ya está utilizando el traje y asesinando a las personas que intentaron arruinarlo. Ahora es cuando por primera vez vemos que Norman se convirtió en el Duende Verde. Toda esta etapa finaliza con la graduación y la aceptación del mensaje del tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es interesante cómo llegamos a este punto, porque Sam Raimi hace una excelente transición de la explosión causada por el Duende Verde con los escombros volando a unos birretes cayendo mientras todos festejan haber terminado el secundario. Esta transición no solamente sirve para mostrarnos las dos caras del señor Osborn y la dualidad en la que vive, sino que simboliza la maduración de Peter Parker y esta idea se refuerza con el cambio de traje. Ahora entendió realmente las palabras de su tío, y así como antes nos mostraron el origen de un villano, el Duende Verde, ahora es cuando vemos el nacimiento de un héroe, y con este himno de Danny Elfman, Peter Parker se convierte en Spider-Man. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter. Recuérdalo. Para esta altura ya casi pasó una hora, y recién ahora empezamos a ver los primeros pasos del superhéroe. Es increíble el tiempo que se toma el director para desarrollar a sus personajes, pero también es por esto que las decisiones que van tomando y sus acciones son tan creíbles. Ahora es cuando comenzamos a ver los primeros pasos del Trepamuros como un superhéroe y el impacto que genera su llegada en los ciudadanos de Nueva York.
se nos muestra una ciudad dividida que todavía no sabe bien qué es lo que está presenciando. Y esto no es ninguna casualidad porque entre los detractores del arácnido aparece nada más ni nada menos que el entrañable Jonah Jameson, quien en esta película está interpretado por J.K. Simmons, un increíble actor que llegó a ganar el Oscar por su actuación en Whiplash. Now, are you a rusher or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time? Si bien en esta película no tiene muchos minutos en pantalla, esto no fue un impedimento para que los espectadores quedaran enamorados de su actuación, instalándose como la versión definitiva del personaje. Si tenemos a Julia Roberts en tanga, ¿no podemos tener una foto de este loco? Pero bueno, volviendo al tema, dentro de la redacción también nos encontramos con Robbie Robertson, quien a diferencia de su jefe admira y ve al Hombre Araña como un héroe. De este modo, dos posturas totalmente antagónicas se ven personificadas en estos dos hombres. Esta escena sirve para mostrarnos esto y ya nos plantea que se necesita una persona que logre sacarle fotos al trepamuros porque nadie puede. Seguimos avanzando con la película y llegamos a ver la reconexión entre Peter y Mary Jane. Después de la secundaria, ambos se encuentran en la calle y ahí se nos revelan dos cosas. En primer lugar, vemos que sus sueños no se cumplieron y que ahora está trabajando como mesera en un restaurante. Welcome. Ligado a esto, ella le comenta a Peter que está saliendo con su amigo Harry, lo cual lo toma por sorpresa. Pero, aunque esto le duela, él sigue apoyando a la joven y dándole ánimos. Al regresar a su departamento se encuentra con el señor Osborn, quien acusa a su hijo por no presentarle a su novia, y ambos le lanzan una mirada acusadora. Buscando zafar de la situación, Harry le propone a su padre que le dé un trabajo a su amigo, pero este le responde que le gusta encontrarlo por sus propios medios. Quiere ese mérito, a lo que el señor Osborn se muestra muy orgulloso de él. Yo respeto eso. Quieres lograrlo por ti mismo. Y paremos un segundito por acá. Si estuvimos prestando atención, se puede ver que Peter es el hijo que Norman desearía. Todo lo que hace lo impresiona, mientras que con Harry no sucede esto. Y esto es algo que genera ciertos celos que se pueden ver en algunos momentos de la película. Esto lleva a que el joven siempre trate de ganarse la aprobación de su padre. Entonces, podemos entender que el hecho de que Harry salga con Mary Jane es porque está tratando de parecerse a su amigo para ganarse la aprobación de su padre. Y ahora sigamos viendo. Peter está tratando de ganarse un sueldo, así que buscando trabajo, ve que en el Daily Bugle están buscando a una persona que pueda tomarle fotografías al Hombre Araña. ¿Ven cómo todo se va conectando? Lo que podría ser una escena intrascendente de Jameson atrás, ahora se convierte en una oportunidad para nuestro protagonista, por lo que comienza a sacarse fotos para nada sospechosas. De verdad, Peter, para ser tan inteligente, esta vez fuiste bastante boludo. En esta parte también se nos presenta a Betty Brant, secretaria del señor Jameson y uno de los primeros amores de Parker, al menos en los cómics más clásicos, porque acá no vamos a ver nada de eso. Después de esta escena vemos que los esfuerzos de Norman para salvar su compañía fueron en vano, porque ahora los miembros de la junta directiva piensan venderla, y el primer paso para que eso suceda es dejarlo fuera de su propia empresa. Sintiéndose traicionado por su propia gente, vemos cómo este hombre da un paso más hacia su creciente locura, y esto se va reflejando en las sutiles expresiones de Willem Dafoe. Ahora nos vamos al Festival de Oscorp, donde encontramos varios puntos interesantes para tocar. En primer lugar, Harry le pregunta a Mary Jane por qué no usó vestido negro. Esto se debe a que este color le gusta a su padre y él buscaba impresionarlo. Como dije antes, Mary Jane se convierte en un objeto con el que Harry busca ganar la aprobación de su padre, y esto la lleva a ella a esquivar el beso del joven. En segundo lugar, nuestro protagonista y su amigo hacen contacto visual, desvelando todo el asunto con la chica. Creí que éramos amigos. Tercero, y más importante, el Duende Verde hace su aparición atacando a la junta directiva de Oscorp, y ahora podemos ver bien su traje completo. Sé que hay cierta polémica por este diseño y que mucha gente dice que es un Power Ranger, pero en lo personal creo que está muy bien logrado y que de este modo realmente parece una armadura pensada para propósitos militares como nos querían vender al principio. Creo que si se hubiese seguido un diseño más clásico no terminaría de cuadrar esta idea.
De todos modos, para la gente que no lo sabe, de hecho el director intentó hacer una máscara animatrónica con un estilo más cercano al visto en los cómics, pero este se veía muy aterrador y no querían traumar a los más chicos que iban a ver la película al cine. Otro detalle es que por algún motivo esta granada que usa para matar a los directivos no la vuelve a usar en toda la película. Así que demos las gracias a que se olvidó de que las tenía, porque si no nos quedábamos sin trilogía. Este ataque del Duende Verde es el primer desafío real al que tiene que hacerle frente nuestro protagonista. Hasta este punto venía enfrentándose a criminales comunes y corrientes, por lo que siempre llevaba cierta ventaja, pero ahora por primera vez está enfrentándose a su igual y al mismo tiempo alguien que representa todo lo opuesto a lo que es él. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, tengamos en cuenta que tanto Peter como Norman son dos genios de la ciencia. Los dos tienen grandes dones, pero a diferencia de nuestro protagonista, el señor Osborn no tiene este concepto de responsabilidad, y la sustancia que ingirió también lo está acercando cada vez más y más a la locura. Retomando lo que es la pelea, el Duende Verde se muestra como un enemigo formidable que le quita el control de la situación por primera vez. Además, el hecho de que el villano se haya retirado no puede considerarse como una victoria para nuestro protagonista, porque el duende aún podía seguir peleando, solo se retiró porque su planeador lo alejó. En medio de este combate también vemos que Mary Jane queda atrapada en el fuego cruzado, poniéndola por primera vez como la doncella en apuros, y sé que muchos la consideran un personaje plano que solo está para ser rescatada, pero en un rato me voy a encargar de romper con esa idea. Pero bueno, cuestión que logra salvarla y la deja en un tejado. Cuando ella le pregunta sobre su identidad, él le responde con la ahora icónica frase: Tu buen vecino, el hombre araña. Después de esto, vemos a Harry hablando con ella por teléfono tratando de consolarla, mientras muestra sus celos por el trepamuros. Lo interesante de esto es que el primer impulso por hacer sentir mejor a la chica apunta hacia lo material. Te voy a comprar algo, porque quiero que te sientas mejor. Porque es lo único que Harry puede darle. Y a la par de todo esto, somos testigos de la demencia progresiva que va atacando a Norman Osborn. Poco a poco va dejando de ser ese hombre bueno que siempre se mostró amable con Peter, para dejar paso a su otra cara, el Duende Verde. De todos modos, el cambio de este hombre no es algo que se da de un modo brusco. De hecho, para esta altura, él recién se está dando cuenta de que los crímenes del villano fueron cometidos por su propia mano. Podríamos establecer una suerte de paralelismo con la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con el primero siendo Norman y su contraparte el segundo. Y este Mr. Hyde se muestra molesto con el trepamuros, por lo que decide ir a buscar a quien sepa su identidad, y es por esto que va tras la persona que le saca las fotos. Este es un punto bastante interesante porque si hasta ahora nos venían mostrando al señor Jameson como un ogro que no le importa a la gente y que solo se dedica a atacar a nuestro héroe, ahora sin saberlo es quien lo está protegiendo, mostrándonos de este modo que a pesar de que se muestre como una persona un tanto malvada, en el fondo no lo es. Aunque aparentas ser un osco, en realidad sos un dulce de leche. Te quiere Gaby. En esta parte, el villano suelta un gas omnífero y es una lástima que el sentido arácnido de Peter no haya avisado nada, porque termina cayendo y se van juntos hacia el atardecer. Esto da comienzo a una etapa en donde se muestran los diferentes puntos de vista que a su vez acrecientan las diferencias entre estos dos personajes. La charla en el tejado es uno de los momentos más importantes en el desarrollo de esta película. Ahí es donde aparecen dos visiones completamente opuestas. Por un lado tenemos al Duende Verde que plantea que es inútil que Spider-Man trate de ser un héroe, porque al final todo lo que haga va a ser olvidado. Al final del día van a odiarlo, mientras que Peter le dice que lo hace porque es lo correcto. Acá se puede ver claramente el sentido de responsabilidad que heredó de su tío. Eres el hombre más responsable que he conocido. Por el otro lado, debido a los cambios que esta droga tuvo en Norman, ahora tenemos una visión que no está condicionada por la moral, y por ende no busca ser responsable, lo cual lo lleva a abusar de su poder, generando caos entre los ciudadanos. Este momento termina con el Duende Verde proponiendo una alianza a nuestro héroe,
porque sabe que si ambos unen sus fuerzas serían el dúo más poderoso de la historia. Y si nos fijamos, el respeto que siente Norman Osborn por Peter Parker lo siente el Duende Verde por Spider-Man. Este es el motivo detrás de la proposición, pero aún así, esto no va a evitar que tengan que enfrentarlo de ser necesario. Luego de esto la escena cambia y se nos muestran algunos carteles y diarios que muestran que el trepamuros ahora es buscado por la policía, ya que luego de verlo irse junto al Duende Verde hay mucha gente que piensa que son compañeros. Y esto puede ser un tanto extraño o forzado, sobre todo si tenemos en cuenta que pocos minutos atrás de la película, el tipo peleó contra el villano frente a todos a plena luz del día. ¿Qué? ¿Ya se olvidaron de eso? Y mientras la ciudad está ocupada odiando a Spider-Man, Peter va a ver a Mary Jane porque se enteró de que tuvo una audición. Aunque cuando se encuentran, descubre que no le fue nada bien. En este momento se deja ver cierta atracción y un pequeño coqueteo entre ambos. Creo que acá también se deja ver lo buena actriz que es Kirsten Dunst, ya que tiene algunas expresiones faciales que refuerzan esta idea de atracción entre ambos. Otro pequeño detalle es que acá por primera vez le dice tigre. Debo irme, tigre. Y esta es una característica muy distintiva de este personaje, que siempre se refiere de este modo a Peter, y es más, su primera aparición es con la icónica frase Acéptalo, tigre. Te sacaste la lotería. Después de esto, ambos se despiden, pero Peter ve que la empiezan a seguir algunos criminales, por eso se pone el traje y va a salvarla. Lo que tiene de interesante esta parte es que en la desesperación por ayudar a su amada, ni siquiera llega a ponerse la máscara, y esto funciona como una metáfora para mostrar sus sentimientos desnudos por ella. Y ahora es cuando tenemos el icónico beso bajo la lluvia, que en realidad fue una escena muy incómoda para Tobey Maguire porque le daba agua en las fosas nasales constantemente, así que tuvieron que regrabar esta parte muchas veces. Después de esto, nos trasladamos a un incendio donde luego de salvar a un bebé, vemos que la filosofía del Duende Verde comienza a caerse, y esto se deja ver cuando la policía, en lugar de detener a Peter, lo deja ir a salvar a una persona que está gritando. Y esto lo hacen porque saben que lo que se dice de él es una mentira. Entonces, esta idea de que nadie va a reconocer sus actos heroicos comienza a desmoronarse a partir de este momento. Lo curioso de esto es que los gritos que escuchaba Peter en realidad eran del Duende Verde, así que vamos a suponer que es muy bueno haciendo imitaciones o que tenía una grabadora de voz escondida en alguna parte, porque si no, esto no tiene sentido. Y ahora comienza una épica pelea entre ambos. Que termina con este plano. Esta transición sirve para reforzar la idea de dualidad en la que está sumergido el señor Osborn y los problemas que eso le está generando. En esta parte pasan dos cosas importantes. En primer lugar, el Duende Verde se entera de la identidad de Peter y se marca un contraste con la clase de persona que era Norman hasta hace algún tiempo atrás. Mientras que antes estaba emocionado por conocer a la novia secreta de su hijo, ahora la desprecia en cuanto la ve. Su deterioro mental se va marcando cada vez más. Mary Jane también se va ofendida, pero a pesar de que Norman fue el que comenzó el pleito, Harry defiende a su padre, lo que demuestra una vez más su desesperada búsqueda por aprobación. Luego de esto, vemos que Norman sigue tratando de mantenerse sereno para no caer en la locura, pero cada vez le es más difícil. El buen hombre que alguna vez fue, poco a poco va dejando de existir. Esto lleva a que decida atacar a la tía May para enviarle un mensaje a Peter. Él sabe su identidad. Un pequeño detalle que a mi gusto suma bastante es que esto ya había sucedido anteriormente en los cómics, puntualmente durante la época que Sam Raimi decidió adaptar, lo cual para mí demuestra el amor que él tenía por estas historias. Igualmente, más allá de su lado heroico,
Peter siempre fue un héroe muy humano, y de ahí se desprende gran parte de su encanto. Esto se hace notar en la película en escenas como la del hospital, en la que se siente culpable por lo sucedido con su tía. Volviendo al tema, mientras están en el hospital aparece Mary Jane, y Peter aprovecha para decirle lo que siente, pero usando su alter ego como una excusa. Si prestamos atención, siempre que Peter tiene una interacción romántica con Mary Jane, Spider-Man aparece de algún modo para facilitar este acercamiento. Esto se debe a que obviamente Peter, a diferencia de su alter ego, es muy tímido. Justo cuando se puede ver una conexión entre los dos, entra Harry Osborn, quien termina contándole a su padre todo lo que vio. Esto funciona como una excusa para desatarse y atacar con toda su furia a Peter, ya que a pesar de estar enloqueciendo, Norman en el fondo, aunque no lo demuestre, quiere mucho a Harry y es lo que más le importa, y esto es algo que se verá reflejado más cerca del final en la película. Para vengarse, decide secuestrar a Mary Jane. Peter va en su rescate y acá es donde la filosofía del duende se termina de caer por completo. Esa idea de que nadie va a reconocer sus esfuerzos se desmorona porque toda la gente sale en su apoyo y trata de defenderlo cuando pareciera que está a punto de perder la pelea. ¡Vamos a acabar contigo! ¡Deja en paz al hombre araña! Si retas a uno, estás retando a todos. ¡No sabes que retar al hombre araña y retar a Nueva York! Un detalle que me parece que puede aportar algo es que esta batalla está extraída del cómic en el que muere Gwen Stacy. El Duende Verde la tira del puente, pero Spider-Man no logra salvarla. En esta adaptación esto no sucede, pero el homenaje sigue estando. Si lo pensamos, Mary Jane nuevamente está en el papel de gritona damisela en apuros, con un caballero rojo y azul que va a salvarla. Creo que el ponerla en el mismo lugar constantemente se vuelve un poco molesto, y personalmente lo considero un fallo, aunque en esta ocasión tiene sentido que vaya a buscarla para tomarla de rehén. Igual, como dije antes, su papel no se reduce a esto, y más adelante voy a explicar por qué. La pelea final es brutal, es violenta y se parece más a una pelea callejera que al típico combate de los superhéroes. Al igual que sucede con El Caballero de la Noche Asciende, el director quita la música y lo único que escuchamos es el sonido de los golpes. Este es un recurso que sirve para resaltar la crudeza del enfrentamiento, ya que todo lo que escuchamos es el sonido de los golpes y el dolor que está sintiendo nuestro héroe. En esta parte vemos que Peter está siendo claramente superado por su adversario. Todo lo que intenta no le da resultado y se termina volviendo en su contra. Físicamente no está a su nivel, pero si hay un aspecto que siempre lo benefició, ese es su gran intelecto. Si no puede vencerlo cuerpo a cuerpo, tiene que idear otra forma, y es por eso que comienza a valerse de su entorno y a usar la telaraña de otras formas. Ya completamente vencido, el Duende Verde se quita su máscara y le revela su identidad al trepamuros, pero esto solamente fue para despistarlo, porque luego intenta matarlo por la espalda con su planeador. Lo que no sabe es que Peter tiene sentido arácnido, así que a último momento lo esquiva, por lo que Norman termina muriendo por su propia mano. Su última voluntad es que no le diga nada a Harry de lo acontecido. No quiere que se entere de todas las crueldades que cometió, y Peter acepta para proteger a su amigo, que al mismo tiempo, porque es la última voluntad de Norman, no del Duende Verde. El final es todo lo contrario de lo que uno podría esperar en una película de superhéroes. Es triste, es amargo, es doloroso. Debido a una sustancia, un buen hombre que sentía mucho aprecio por Peter terminó convirtiéndose en un monstruo. Su mejor amigo pierde a su padre y jura venganza contra el Hombre Araña, dejándolo en una situación imposible. Todo esto a la par de que mantiene la identidad de Norman en secreto para protegerlo, lo cual le terminará costando su amistad en un futuro. Y cuando por fin Mary Jane le dice que lo ama, él no puede estar con ella, porque no puede permitirse ponerla en peligro nuevamente. No puede porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es el honor y la carga que debe llevar, su don y su maldición. No importa que deba renunciar a aquello que más desea, ese es el sacrificio de ser un héroe.
Y bueno, vieron que antes dije que me iba a encargar de terminar con esta idea de que la pelirroja es solamente una damisela en apuros. Bueno, esto es porque en realidad es un personaje muy bien desarrollado, aunque no lo parezca. Encasillarla solamente en ese rol es no entender todo lo que está detrás. Mary Jane termina enamorándose de Peter porque fue el único que la vio como lo que realmente es, una persona. Su padre la menospreciaba y siempre la trataba mal. Para Flash era una chica trofeo, la exhibía de ese modo. Y para Harry, ella era una forma de acercarse a su padre. Es por eso que le pedía que use un vestido negro para ganarse su aprobación. Mary Jane era simplemente un objeto, y la relación con estos dos personajes siempre se manifestó de una forma materialista. Todas estas elecciones personales son porque el entorno en el cual creció la llevan a aceptar falsas muestras de afecto. Por otra parte, Peter siempre fue en la dirección contraria, la apoyó en cada ocasión, siempre estuvo ahí para ella. Y eso fue lo que la llevó a enamorarse de él. Gracias a Peter, Mary Jane tiene un arco de crecimiento en el cual deja de conformarse con esas muestras de amor artificiales y es debido a esto que al final se termina enamorando de nuestro protagonista. Y por eso el final es triste, porque él no puede permitirse ponerla en peligro. No de nuevo. Ah, cierto, ¿vieron que al principio dije que Peter menciona que le gustaría ser otra persona? Bueno, también está ligado a esto. La chica de sus sueños por fin le dice las palabras que durante años deseó escuchar, pero debido a su doble identidad siente que no puede estar con ella. Este don que tantas personas desearían es lo que lo termina alejando de todos aquellos que más quiere. El sentido de responsabilidad que infundió el tío Ben en Peter es lo que lo moviliza siempre, y en los cómics esta idea siempre se antepone a su vida personal, llegando a tener que dejar lo que más quiere de lado por tener que cumplir su deber heroico. Eso es lo que lo caracteriza, y eso es lo que entendió tan bien Sam Raimi. Bueno amigos, hasta acá llegamos con este video. Espero que lo hayan disfrutado. Disculpen la tardanza, pero por la universidad me llevó muchísimo tiempo escribir este guión. Si quieren ver más contenido así, no duden en suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones, así les llega un aviso cada vez que suba nuevo material. Abajo en la caja de comentarios, díganme cuál es su Spider-Man favorito y por qué. Además, por favor dejen un like y compartan este video con sus amigos para que podamos llegar a un mayor público y más gente nos vaya conociendo. Por hoy ha sido todo, así que me voy despidiendo y como les digo siempre, hasta la próxima.